Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de Máquinas Eléctricas 2. Vamos a hacer el problema 2 del alternador, el cual es un ejercicio que cayó en el examen de febrero de 2017 y estos son los datos que nos dan. El alternador tiene una potencia aparente nominal de 1500 kVA, una tensión de 6600 voltios, está conectado en estrella, por tanto sabemos que la tensión de línea es raíz de 3 por la tensión de fase, tiene un factor de potencia 0,8 inductivo. No se nos da la curva de vacío como tal, sino que se nos da la expresión que nos relaciona, nos permite obtener los valores de la curva de vacío. Es decir, la fuerza electromotriz en vacío de línea es 12.210 por FE entre 4.250 más FE. También nos dan el valor del circuito, los valores del circuito equivalente, es decir, de R y la reactancia, que RI es de 0,6 ohmios y la reactancia de dispersión es de 2,3 ohmios. Sabemos que la corriente de excitación de continua es de 2500 amperios, que coincide con la nominal. En el primer apartado nos piden calcular la fuerza electromotriz inducida E sub R, que obviamente hay que dar el valor de línea. Pues a partir del circuito equivalente, el cual no he puesto, pero tenéis que tener en la cabeza que el circuito equivalente de un alternador o de una máquina síncrona consiste en la fuente de tensión o la fuerza electromotriz E sub 0, como queráis llamarlo, la resistencia R, que habitualmente es despreciable, en este caso no porque es un 0,6 ohmios, y tenemos aquí la reactancia de dispersión X sigma, que es 2,3 J, porque es JX sigma. Y aquí ya tenemos la carga o la red a la que estamos conectados, y aquí tenemos la tensión. Y por aquí circula una determinada corriente. Vale, como nos piden E sub 0 valor de línea, lo que vamos a obtener es la fuerza electromotriz resultante, es esta tensión más R más JX sigma por la corriente nominal. Es decir, la tensión nos la dan, sí, es 6600, pero ojo, ese valor es de línea, por tanto lo pasamos a valor de fase dividiendo entre raíz de 3 porque sabemos que estamos conectados en estrella. Más R más JX sigma, que son datos del enunciado 0,6 más 2,3 J, por la corriente nominal. Vale, la corriente nominal son 131,22 y menos 36,87 grados, que nos da una fuerza electromotriz resultante, valor de fase, de 4.059,22 y 2,74 grados. Pero vale, la duda es, ¿de dónde ha salido este valor de corriente que hemos empleado? Pues de la placa de características, porque coincide con la corriente nominal. Como sabéis, la potencia aparente nominal en un sistema trifásico es 3 por 3 fases por la tensión de fase por la corriente de fase. Bueno, por la corriente conjugada, perdón. En este caso, la corriente nominal es Sn entre raíz de 3 por la tensión de línea, por tanto la corriente nominal es 1500 por 10 a la 3 entre raíz de 3 por 6600, que nos da un módulo de 131,22 y el argumento lo sacamos sabiendo que es un factor de potencia 0,8 inductivo. El inductivo nos implica que tenemos un signo aquí negativo y el 0,8 simplemente nos indica que el argumento es el arco coseno del 0,8. Entonces, el valor de fase de la fuerza electromotriz resultante es de 4.059,22 y un argumento de 2,74 grados voltios. El valor de línea es por raíz de 3 y habría que sumar habitualmente 30 grados. Lo que no cambia los 30 grados es delta, que es el ángulo respecto al que está la fuerza electromotriz resultante respecto a la tensión en el diagrama fasorial de la máquina síncrona. Pero aquí habría que sumar los 30 grados al dar el valor de línea, pero mantiene el delta de 2,74 en el diagrama fasorial. En el apartado B nos piden la corriente de excitación necesaria si el devanado en este caso tiene 190 espiras. Como sabemos que la fuerza electromotriz de vacío viene dada por la curva de vacío y la fuerza electromotriz de vacío depende de la corriente de excitación, por tanto, a partir de aquí podemos llegar a la conclusión de que la fuerza electromotriz resultante dependerá de la corriente resultante. Por tanto, la E sub R, que es la que hemos calculado que son 7030,39, por tanto E sub R sabemos el valor,
es igual a 12.210 por la fuerza resultante entre 4.250 más Fr. Hemos adaptado la fórmula, en vez de que dependa de la corriente de excitación o fuerza de excitación, ahora depende de la fuerza resultante corriente resultante. Por tanto, obtenemos que la fuerza resultante es 5.268,61 amperivoltios por polo. La fuerza resultante tiene el módulo de 5.200. Vale, este es el valor de línea, si no me equivoco. 5.768 será 5.268 por raíz de 3, si no me he equivocado. Y el argumento son los 2,74 grados de phi sub r más 90 grados, porque si os acordáis de algún otro ejercicio anterior, el diagrama fasorial, la fuerza resultante está desfasada. Bueno, lleva un aumento de 90 grados en el diagrama fasorial respecto a la fuerza electromotriz resultante. Por tanto, nos acaba saliendo que la fuerza resultante es 5.768,61 y un argumento de 92,74 grados amperivoltio polo. La fuerza de inducido la hemos sacado porque sabemos que la fuerza de inducido es dependiente de la corriente de inducido, que nos decían que era 2.500 amperios de continuo. Y simplemente nos falta saber el argumento, que es el mismo que el de la corriente. ¿Por qué? Porque es inductivo y el arco coseno del 0,8. Por tanto, la fuerza inducida es 2500 con un argumento de menos 36,87 porque es inductivo, el signo negativo, amperivoltios polo. Por tanto, sabemos que la fuerza resultante es la fuerza de excitación más la fuerza resultante es la fuerza de excitación más la fuerza de inducido. Por tanto, despejamos la fuerza de excitación, que es la fuerza resultante, menos la fuerza de inducido, que nos da un valor de 7.610,26 y un argumento de 106,4 grados, y es Fe. La magnitud es amperivoltios polo. Pero nos pedían la corriente de excitación, no la fuerza de excitación, sino la corriente de excitación. Teniendo en cuenta que a cada polo le corresponden 190 espiras, sabemos que la fuerza de excitación es el número de espiras por la corriente. ¿Por qué? Porque esto es amperivoltio polo. Por tanto, si multiplicamos por el número de espiras, obtendremos la corriente E. La corriente E, despejando esta fórmula, es Fe entre NE, que son 7.610,26 entre 190, que nos da una corriente E de 40 amperios. En el apartado C nos piden qué pasa si se desconecta la carga. ¿Cuál es el valor? Si se desconecta la carga, ¿cuál es el valor de tensión de línea que aparecerá en bornes de la máquina? Entonces nos están pidiendo E sub 0, que es decir lo que tenemos aquí. Esto es tensión. Nos están pidiendo esta E sub 0 que aparece aquí. Esto es el signo de senoidal, de generador de tensión de alterna. Por tanto, nos piden cuál es el valor de tensión de línea, que es sustituyendo el valor de Fe, que son 7.610,26, en la fórmula de la curva de vacío, obtenemos que el valor de sub 0 es 7.834,67. Y en el último apartado, en el apartado D, nos piden calcular la regulación de tensión del alternador. La regulación de tensión siempre es igual. Es E, que es E sub 0 menos V entre V por 100. Para tenerlo en tanto por 100. E sub 0 la acabamos de despejar, que son 7.834,67 menos la V, valor de línea, que son 6.600. Entre 6.600 por 100, es decir, 7.834,67 menos 6.600 entre 6.600 por 100, nos da que la regulación de tensión del alternador es de casi un 20% o de un 18,71%. Y con esto hemos terminado. Hasta luego.